Daf Lamed Gimal. Comenzamos o Perek Revi'i. En בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל בכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. Dice la Mishnah, ¿cuál es la diferencia entre alguien que prohíbe a su compañero de comer con él o de aprovechar de él? Porque todo lo que es comer, que dice, él faló para, Reuben faló para Shimon, Kunam, Mahali Aleja, que dice que Shimon, que al mudar no puede comer de Reuben, o puede ser viceversa, que Reuben no puede de Shimon. Eso incluye no solo comida mismo, todo lo que puede traer un provecho que leve para un alimento. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Ana cuando prohíbe aprovechar de él? Entonces, incluye todo. Entonces, pocas diferencias. Dos menciona Mishnah. Primero, dirizata regel. Si puede entrar en la casa de él, si él prohíbe a Ana, no puede entrar, mesmo un pasaje apenas, que no fica lá, es prohibido. Mas si es moder mimeno mahal, si se no puede aprovechamiento relacionado con alimentos, entrar y salir no tiene nada que ver con alimentos, y eso es permitido. Y segunda diferencia, kelim she'en osim ochel nefesh. Si pueden prestar utensilios no relacionados con alimentos. Por ejemplo, panelas no pueden prestar mismo modelo manjal, porque con eso él iba a comer, tiene relación con alimentos. Y también sobre eso ejemplos, sobre esos utensilios. A modelo manjal mejaveró, quien prohíbe se alimentar de su compañero, lo yash ileno una pa bekebará berejaim betanur. No pueden prestar para él y penera. La quebará es otro tipo de penera. Una es para farina, napá para farina, quebará para otro tipo de legumes. Rejaim, moinio, tanur, forno. También panelas, talleres, todo relacionado con alimentos es prohibido. Aval mash'ilo haluk betabá betadib benezamim. Pueden prestar para él una ropa, anel, talit, casaco o afilu nezamim, brincos. El provecho, cuando el modelo aná no puede, mas si es modelo mahal, eso no tiene relación con alimentos. El que me va a falar, si faló esa lista para Hidush, o stam ejemplos y cualquier otros también. Gemara. Mantana tiene a Mishnah que prohíbe derizat regel cuando incluye a Na'a. Amara Badabara Bar Biliezeri de tal Biliezer Mera Filu Vitur Asub Moderana. A Mishnah faló que Moderana no puede entrar en la casa de su amigo. Esa es la opinión del Biliezer, porque apenas derizat regel, que es un pasaje de la propiedad privada de su compañero, por ejemplo un campo, un patio que está abierto, y él entra y sale, es una cosa que las personas lo makpidim, en forma general permiten hacer eso. Y si lo makpidim no debería ser considerado provecho. Todo lo que la persona recibe de gracia, podría recibir de otro también. Entonces no tenga provecho si paso por tu campo. Si encurta camino, eso vamos a hacer una duda en la Gemara. Aquí está diciendo Stam, entrar y salir. Entonces Rabbi Eliezer sustenta eso,
que afilo vitur, afilo cosas que las personas abren mano para moderna es prohibido. Gran pregunta que encontramos en Perek HaShutafim, que sí es prohibido entrar en los campos de otro, afilo para Jajamim. Entonces dice, eso es cuando él entra y fica lá un tiempo, o coloca sus objetos lá. Eso ma'amid. Eso makpidin también Jajamim. Mas a pesar de entrar y salir, como tránsito, sin permanecer allí algún tiempo, no tem problema ningún. Para Jajamim, sobre Biliezer prohíbe. Entonces, a Mishnah como Biliezer. Posee que Ran Alajá, en nombre de Ramban, como Biliezer. Mismo que contra regla en general, no hay Alajá como Biliezer. Aquí tienen dos motivos. Primero está en Mishnah. Faló aquí a Mishnah sin falar nombre. Está en Mishnah que deslizar regla es prohibido, como Biliezer. Alajá que está en Mishnah. Y segundo motivo, que a su guía de Nedarim en Perek HaShutafim va como Biliezer. Toda su guía explica la idea de Biliezer. Entonces eso es una otra regla. Si los Moraim analizan una opinión de un Taná, es porque así es Alajá. Esa es Psak de Ramban. Mas después dice que Rabbeinu Hananel Pasak en Baba Batra, que no hay Alajá como Rabbi Eliezer, y así también Pasak Rabbeinu Tam. Aquí está marcado que Shulchan Aruch y Rambam pascú como Rabbi Eliezer. Yo le diría Simach Resh Rafalif, en Arajón Nedarim. Amoder Mahar Jabarolo y Ashileno. No pueden prestar para él y penera, forno, etc. Y pregunta, ¿quién no pueden prestar? Afilo Moder Mahal. Afilo quien prohíbe alimentos, provecho de alimentación, incluye esos utensilios. Y pregunta por qué. Vea, min Mahal nadar. Él prohibió apenas alimentos. Entonces, ¿por qué fica prohibido emprestar esos objetos? Amar Shakish, Beomer, Anaat Mahaleja alay. Aprovechar los alimentos, faló. Anaat Mahaleja alay. Que vos tener prohibición de aprovechar de estos alimentos. Si falaba eso, Mahaleja, Kunam Mahaleja alay, entonces entendemos, eso consumir, comer es que no puede. Mas aquí fala aprovechar. Por tanto, explicamos qué aprovechar de alimentos. ¿Por qué fala aprovechar y no comer? Para incluir objetos que pueden tener un provecho con alimentos. Yo no puedo pedir en prestado de él y una panela. Porque una panela es un objeto para alimentos. Para cocinar. Forno, penera. Entonces, esto está incluido en aprovechando un asunto de Mahal. Pregunta ahí, tal vez existe otro tipo de provecho de alimentos. Y está incluyendo, ¿por qué faló Ana y no está Magila? Para incluir que no puede pegar un trigo, mastigar y colocar en su ferida. Vimos en Masej Pesachim, Daf Mem, que eso es una forma de curativo. Por eso estudiamos, porque Mara dice que los Jamim aprendemos Marpe, vimos en Ketubot, Divrei Jamim Marpe, en Daf Kuf Gimel, de esa reaya. Nos enseña Filu cómo cuidarnos a salud, escribiendo esa Mishnah, que no puede empezar a masticar trigo para colocar una ferida, porque tal vez va a fermentar. Entonces, eso, si usted va a pedir a tu amigo trigo para esa función, para ese objetivo, para curativo,
está teniendo provecho de alimento. Eso que él prohibió, mas no pedir objetos relacionados con alimento. Amar Rabá, Beomer Ana, Amevia, Lide, Mahal, Alai. Entonces, el lenguaje no es Anaat Mahaleja, que ahí podíamos entender sobre el trigo. Ana, que puede traer una consecuencia de alimento. Entonces, eso sí, ahí Mevia, Lide, Mahal, no es mastigar, es otro tipo de provecho. Y dice Ran, para una opinión, y eso realmente, según la conclusión, no prohíbe. Depende de todo cómo hablar. Si él faló está mahal, puede todo lo que dice la Mishnah, pueden prestar objetos. Si faló hanat mahaleja, no puede mastigar trigo, mas pueden prestar panelas. Si faló hanat mevial y de mahal, ahí no pueden prestar panelas, etc., mas pueden pedir empresado trigo para colocar una ferida. Eso no está incluido en el lenguaje Ana, Amevial y de Mahal. Amarra papá. Sac le aví perot. Pedir emprestado un saco, sacola, para cargar frutas. Bejamor le aví alav perot. O un burro para traer frutas. Beafilu tzana bealma, afilu una cesta. Aná me vea le de mahalu. Eso también es considerado un provecho que trae consecuencias de alimento. Entonces, sin poder mahal mejaberó, no puede pedir una sacola, o una cesta, o un burro para transportar frutas, porque está relacionado con alimentos. Dice el Hidush aquí cuál es, que los objetos de la Mishnah, ellos hacen un tikkun a un alimento. Ellos modifican y mejoran, cocinando, penetrando. Mas aquí apenas un transporte, no tiene una alteración física. Podríamos pensar que eso no se llama Naal y de Mahal. Kamashmala. Y aquí exactamente una diferencia que consta en los poskim. Siman Shin Yud Het. Antes me preguntaron, alguien que cargó halot, pan, para seguro de Shabbat, de un lugar a otro, ¿puede comer? Un yudí cargó. Entonces, claro, si tiene Eruv, no tiene problema. Mas sabemos que existe personas que no se apoyan a Eruv de las ciudades. O puede comer en Shabbat, para él un yudí fue una melajá prohibida, o puede ser de la banal, mistama, depende si tengo Shut Rabim. Dice Haye Adam, y tras a él, o Biur Alajá, inicio de Shin Yud Het, Saif Alef, que aquí dice Haru, a Mebasher be Shabbat, alguien que cocina en Shabbat, afilo sin querer, ni un yudí puede aprovechar en Shabbat, somos el Shabbat. Y así dice Ramá, Behu Adin con la melajot, y eso no es discusión. Mebasher es un ejemplo, cualquier melajá feita, y si es de la banante en discusión. Mas dijo ahí Adam, eso cuando tengo una mudanza, como cocinar, mas cargó por Reshut Rabim, puede aprovechar en Shabbat. Y así, alajá. Entonces, mismo que no tiene Eruv, y el Reshut Rabim de Oraita, no mudó. Eso es exactamente el Hiluk que aquí dice. Claro que no tiene reaya, porque aquí estamos hablando de Darim. Mas el mismo Hiluk, que cuando podíamos pensar que ya que no tiene mudanza, puede, y jamás a papá que es prohibido. Aquí prohíbe mismo eso, mismo transporte, mas para Shabbat es permitido. Ahora trae su dúvida. Va a papá, sus lirkov alab. Si le pide un caballo para montar, aquí no es para transportar el alimento, mas él va a montar el caballo y la persona va a se aproximar al alimento.
va a llegar más rápido al lugar donde tienen que comer. Entonces, también eso se llama Ana Amivial y de Mahal. Tabal Liraot va. O piden prestado un anel bonito para mostrar. Y él aparenta ser una persona importante. Y por tanto, las personas dan presentes para él. Poder recibir alimentos, un convite para una reflexión por causa de ese anel. Entonces se considera un anel que causó a nadie alimento. Y tercero caso, mifzak o mifzal, be'arev. Él está yendo para comer, está yendo a un restaurante, mas encontró un atalio, pasó por el patio de ese que él prohibió a nada de manjar. Se considera eso provecho, no está trayendo alimento, él está atravesando para encurtar el camino. Para comer. Entonces, los tres casos de duda, Tashema, Aval Mashil, lo Haluk, Betalit, Benezaim, Betabaot. Entonces dice aquí, entre los ejemplos, está escrito Nezaim, Betabaot, que una de las dudas. Pueden prestar brincos o anéis. Ejidame, ¿cómo se trata? Y le si no va a usar para mostrar, se deja le mamar, precisa hablar, es claro, pesita que puede, no tiene nada que ver con manjar. El alaba filo le baen, que dice que todo eso mismo para mostrar, y también haluk y talit importante, para parecer una persona que por eso van a ser convidados. Becata en Mashilo y dice que puede. Entonces deducimos una de nuestras dudas. לא, שלא להיראות, בעד קטן יש, לא השאיר, תנסף Mashilo. No te prueba. Puede ser que está falando Stam Anel. Si es para mostrar, para aparentar importancia, tal vez no puede. Y a Mishnah está falando Anel común, que no va a mostrar. Entonces, pesita, dice, no hay pesita, no hay pregunta, porque es verdad que no precisa más, ya que Agresha faló los objetos prohibidos, como penera o forno, etc., que precisa falar que eso, ya que traes a nada de majare prohibido, por eso faló objetos permitidos, no precisa tener un hidush en la lista de la cefa. Por tanto, no te prueba de aquí. Dice Oran, entonces no te prueba, fica sin resolver la duda, alajá le jumra. Prohibimos también esos tres ejemplos. מתליטין, בכל דבר שאין עושים בו אוכל נפש, מקום שמזכירים כאשר באים אסור. Algunos dicen que esa primera frase es continuación de la Mishnah anterior, que la verdad es una Mishnah so, que dice que faló que pueden prestar ropas, anéis y toda cosa que no faz alimentos. Y sobre ese tipo de objetos dice Makon shemaskirin karotze baen asur. Si son objetos que se acostumbran al lugar, que la persona no prestan de gracia, o se tengan lugar de caderas, de mesa, entonces, mismo que no tengan relación con alimentos, si usted pide prestado de tu amigo esos objetos, está teniendo una economización de dinero. Que con ese dinero usted va a comprar alimentos. Entonces, él te causó. Entonces, no voy a nada manjar. Entonces, cuando hay objetos que normalmente se alugan, no puede pedir prestado de su amigo Moder Manjal. Gemara, Mikelat de Resha, Falpiche, Maskirin. Deducimos que la Resha, aquellos objetos directamente relacionados con alimentos, como penera, forno, panelas, es prohibido. Mismo lugares donde
no se aluga, porque personas emprestan de gracia, emprestan panelas. Mesmo así, porque você va a cocinar, eso se llama Naame Viale de Mahal. Y de nuevo aquí vemos como Rabbi Eliezer, Mantana, Amara Badabara, Rabbi Eliezeri, que Vitur Asur. Porque si es una cosa que dan de gracia, no se considera provecho. ¿Qué va a decir? Mas você cocinó con una panela de Reuben, que você no puede aprovechar Mahal de Reuben. Mas él podía pedir panela de Shimon también, de Leví, de cualquier uno. Todo el mundo ha empresa de gracia. Entonces, a pesar de no pedimos, entramos en el asunto del Vitur. Y como falamos que la Mishnah primera Rabbi Eliezer, también esa Rabbi Eliezer, donde no, más un stam Mishnah como Rabbi Eliezer. Que los objetos relacionados con alimentos, afirmo que no se alugan, es prohibido. Ahora, la Mishnah va a hablar de Moder Anaa. Mesmo Moder Anaa, que falamos que está prohibido a filo de risata regel, mas ten cosas permitidas, que no es llamado Anaa. A Moder Anaa me javeró, Shokel lo chicló. Entonces Rubén prohibió para Shimon. Faló que Shimon no va a aprovechar de él. Entonces, Reuben puede pagar Mahasita Shekel, que tiene obligación Shimon de pagar. Él pagó para Obed HaMikdash, en Adar se paga Mahasita Shekel. Eso no es considerado que Shimon está aprovechando de mí. Y vamos a ver por qué. Si Shimon tenía que pagar y ahora no va a pagar. Abraham explica, porque mismo quien no paga Mahasita Shekel, ten parte en los korbanot. Más ya llegué para korban sibur. Alguien que no pagó, también cumplió, ganó o mérito de los korbanot. Entonces, mismo si no pagase, entonces no se llama provecho, que su amigo pagó por él. Él tal vez no iba a pagar. O por ella es jobo. También Reuben puede pagar una dívida que Shimon está debiendo. Va Reuben y paga para acreedor de Shimon. ¿Cómo está haciendo provecho? Está haciendo provecho que ahora no precisa pagar. Eso va a explicar que para. O Mahazirlo esta vez a todo. Si Reuben encontró un objeto de Shimon, puede devolver. Eso es Pashut. ¿Qué provecho? Es de él. No estoy dando presente. Tengo una misvá. La misvá mía de Shabbat verdad. Eso no tiene que ver con Shimon. Él ganó una misvá de devolver. Shimon ahora encontró su objeto perdido. No está teniendo provecho de Reuben. Tal vez no iba a encontrar nunca. Entonces no va a ser menos que alguien que paga más dívida. Es como un lucro cesante. O mejor, está impidiendo un prejuicio para él. Está salvando a él de un prejuicio que podía ser o no. Tal vez si él no va a hallar, otro va a encontrar y devolver. Entonces, para eso, en esa situación no hay provecho ninguno que él devolver para él. Entonces dice Orán, y a filo que tal vez ninguém iba a encontrar, no va a ser menos que pagar la dívida. Es como salvar a él de un prejuicio que ya falamos que no se llama nada. Y última parte dice Mishnah sobre Aveda. Makom shenotlin alea sehar tipol anah la ekdesh. En lugares donde acostumbran pagar cuando devuelve un objeto valioso, de valor, que Odonio está teniendo un grande provecho. Ya vimos en Baba Metzia que en esos casos tienen que pagar como una recompensa, o remuneración, no es obligación, mas si acostumbran pagar, allí tienen que pagar para el Ekdesh. ¿Qué significa? ¿Qué te va a ver? Reuben encontró un objeto y devolvió para Shimon. Shimon es el que no puede aprovechar. Entonces ahora
significa, si eu vou abrir mão desse pagamento, Reuben diz, é filho de Shammai, não quero que você me pague. Aí Shimon vai ter proveito se vai deixar esse dinheiro com ele. Shimon não pode aproveitar. Então, por isso, para não poupar esse dinheiro, paga para Ekdesh. É como dizer, paga para Tzedakah, tira esse dinheiro de sua mão. Normal é pagar para Reuben, e aí não tem problema nenhum. Porque Reuben pode aproveitar. Depois que vamos a falar, no caso que Reuben não podia aproveitar, como proceder. Agora diz a Gemara sobre o que falou, Shokel lo shiklo e poria et chobó. Pode pagar uma dívida dele. Alma abruje arribe alma beshare. Significa que quando eu estou pagando para o credor dele, é como estou afugentando um leão que ia atacar a ele. Nesse caso, ele precisa me pagar porque eu salvei a ele do leão. Não precisa, fiz uma mitzvah, ele não me pediu. A mesma coisa aqui, estou salvando a ele do credor, que o credor não pressione ele para pagar essa dívida, e isso não é considerado proveito. Ainda é hidush. Por que não é considerado proveito? Se de fato agora poupou dinheiro que não vai ter que pagar. Então isso já depende do que estudamos em Ketubot, da Kufzai. Amar Rav Oshaya, zo divrei Hanan hi. La Mishnah es como Hanan. Ya vamos a mencionar que es Hanan. Rabá Amar afilo el tema de Beacor, vemos de la nada. De ahí va el menaje lo lifroa. Mesmo para quien discute con Hanan, quien paga una dívida, sí se llama Haná. Aquí se trata que él cuando pidió prestado, Shimon combinó al menaje lo lifroa, sin obligación de pagar. Si quisiera, le paga. Entonces, en ese caso, no tiene provecho nenhum si Reuben pagó. Shimon no tenía obligación de pagar. Ahora, ¿cuál es la discusión de Hanan? May Hanan, ditran, mi shehalak lo medirat ayam. Un marido viajó. Beamad dejad upineset ishto. Y ve a un tercero, vio que la esposa está precisando de alimento, o marido no dejó, y dio dinero para ella se sustentar. Hanan Amar y ve desmaota. Entonces, él no puede después reclamar ni del marido, ni de la mujer. Él hizo una mitzvah, perdió su dinero. נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו, יישמע כעונסי בעיתון. Bene Kohanim Gedolim dicen, sí, ten direito, jura cuánto pagó y recibe de la mujer. Después de la mujer cobra del marido. Ama Rebidosá, que no es que divirem. También Rebidosá como Bene Kohanim. Y Rebio Hanan ben Zakkai faló como Hanan. Ama Rebio Hanan ben Zakkai, fue Amar Hanan, y él dice otra expresión, Iniach Magotav al Keren Hatzevi. Ese hombre que ayudó a esta mujer colocó su dinero en los chifres de Oveado. Oveado va a fugir y acabó, perdió su dinero. ¿A quién va a reclamar? Entonces, aquí la discusión, hasta aquí la Mishnah de Ketubot. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que está diciendo Hanan que él que pagó una obligación que tenía un marido de alimentar a ella, sozinho fue, ninguém pidió por él, él perdió ese dinero, no tiene derecho a reclamaciones. Entonces está pagando una deuda. Es claro que la mujer se beneficia de eso, y mismo así no es considerado una obligación de pagar. La misma cosa, Reuben que paga a dívida de Shimon, mismo que una dívida que existía obligación de pagar,
Ahora Shimón, que está libre ya de pagar esa deuda, no es considerado un beneficio humano. Y según Jajamim, que sí es considerado beneficio porque él tenía que pagar, y aquí también él debería tener pagado, Shimón para Reubén, entonces si no paga un beneficio, ahí respondió que se trata de un caso especial, al menos yo lo disfruto. O Rashba explica que ese din de Hanan, en un caso que él pagó para la mujer, no como una deuda. דווקא מפרש שמחמת מזונות שחייל לבעלה הוא נותן לה. Cuando él dio ese dinero, faló para la mujer, oye, vos te das el dinero que tu marido precisa pagar para vos, que es mezonot. Ahí perdió, ahí está patur de pagar. Porque él demuestra que está haciendo una misvá. Es como si él está prestando al marido, y el marido faló, va a falar, él no pidió nada. Aber Pirnes Tam, José Begobé, dice un hidush, si alguien dio Tam para ella, no faló nada, eso está por mezonot de tu marido. Es un préstamo. Y con Shiken si fala, te estoy prestando dinero. Claro que tiene derecho a recibir. Le fiche cola me fanes Tam, no me Torat Matana. En la Torat Arba, alguien que está dando dinero no consideramos un donativo, un presente, consideramos un préstamo. Y tas reayot, y así tiene casos semejantes en Hoshe Mishpat. Alguien que convida, vamos a comer al restaurante juntos, y no falo que va a pagar la refeición, vamos a comer, conversar, después cada uno paga su parte. Así Shulchan Aruch posible. No, a no falar meforash, que yo pago. Mas Orán no concorda. Orán discute con el Rashba. Que en todos esos casos, Iniach Maotá Keren Atzevi. Línea Alajá Pasak como Hanan. Alajá como Hanan. Ahora que me va a explicar en esas dos respuestas por qué uno faló como otro. Rabá lo ama que vio Shaya. Rabá, la segunda respuesta, que faló que se trata a filo para Jajamim, porque aquí era una deuda que no tiene obligación de pagar. ¿Por qué no faló la primera respuesta, que es como Hanan? Eso es simple, de cómo que no me entienden, que debería él prefiere colocarla como todo el mundo, también como Jamim, prefiere colocar una quinta. Rabó Shaya lo ama que Rabá. ¿Y por qué Rabó Shaya no faló debería como Rabá? Gezerá, Shelo li pará, Besho li pará. Porque él entiende, mismo que se trate un caso que pidió un prestado al menaje Shelo li froa para no pagar, también Reubén no puede pagar esa deuda de Shimón. Gezerá que venga a pagar dívidas, que son la mayoría que sí tienen que pagar, dívidas sin condición de no pagar, que hay claro que es prohibido para Jajamim. Entonces, Gazrim, ese es el motivo que Rabbi Shah prefiere colocar como Hanan. Ahora, Bajazilo Avedato, Pili que va a Rabbi Amev, Rabbi Ase. Hadamar, falamos que puede devolver. Y nos explicamos, en el caso que Shimón no puede aprovechar de Reubén. Reubén era un madir. Reubén faló para Shimón, usted no puede aprovechar de mí. Y Reubén encontró un objeto de Shimón, puede devolver. ¿Qué acontece o inverso? Entonces dice, o inverso no. Dice, lo shanu, un de ellos explica. רבי אמר רבי יעשה, אחד אמר לא שנו, אלא שכנע מחזיר אסורים על בעל אבדה. כי הבעל אבדה, o dueño del objeto perdido, que Shimón, él que no puede aprovechar dos veces de Reubén.
de Mahazir, de que Reuben que está devolviendo. Faló dos veces porque estamos hablando de modelo Anaa. Ahí faló que puede devolver. ¿Por qué puede devolver? Dije, me aderle, mira de Nafsheka me aderle. Está devolviendo un objeto de Shimon. Reuben no está dando ningún provecho. Aval, si es inverso, si la promesa fue que Reuben no puede aprovechar de Shimon y Reuben encontró un objeto, no puede devolver para Shimon. ¿Cómo? Con Shiken. Reuben no puede aprovechar de Shimon. Y si le devuelvo, ¿cuál es mi aprovecho? Abanixé va a la verdad, Asurin a Mahazir. Si el Mahazir que no puede aprovechar dos dueños de objetos, Reuben no puede aprovechar de Shimon, ahí no está escrito a Mishnah. A Mishnah no faló de eso. Porque realmente, lo que me aderle, es prohibido devolver Reuben para Shimon, de Kamean y le peruta de la Yosef. ¿Cuál es el provecho? Objeto es de Shimon. ¿Y qué provecho tiene Reuben a devolver ese objeto? Que en la hora de hacer una mitzvah, a hacer una mitzvah para tomar una mitzvah. Estudiamos en Baba Metzia que si alguien está haciendo mitzvah y llega un aní y pide tzedakah, él está patur de dar tzedakah. Entonces, por ese dinero, ¿y por qué llamamos pelotá de la Yosef? Que diga pelotá de tzedakah, que hacer una mitzvah para tomar mitzvah. Porque en Baba Metzia discutieron sobre Shomer la verdad. Alguien que está cuidando un objeto perdido, cuidando sin ninguna prohibición de nada. Eli, ¿cuál es la responsabilidad con ese objeto? ¿Como Shomer Hinam, que está patur si robaron de él, o como Shomer Sahar? A veces faló como Shomer Sahar, porque ¿quién está pagando para mí, para cuidar? Que si veo un aní, está patur de hace de acá, eso es Sahar de él. Por eso llamo aquí pelotá de la Yosef. Maladavka. Aquí no depende de esa discusión. Esa es una idea. Bejad Amar, y otro explica, Oribiame Oribiase, Afilu Nixé va la verdad Suri a la Mahazir, me aderle, o Mishum Petro Yosef lo Shechia. A Mishnah que faló que puede devolver en los dos casos. También cuando Reuben es prohibido aprovechar de Shimon, Reuben puede devolver los objetos de Shimon. Está teniendo provecho de qué? De darse de acá. No es frecuente. No en todo momento. Solo cuando estoy yendo a devolver a mitzvah o objeto. ¿Cuál es la chance de que en ese momento vayan pobres a pedirse de acá? No, tal vez ni abrir de cualquier manera. Entonces no aproveches nada. Entonces no se llama Anaa devolver ese objeto. Pashut. Vamos a seguir este Amud para terminar el asunto. Tenan, ahora que tenemos esas dos ideas, vamos a ver si la Mishnah da para explicar, porque tenemos la última parte de la Mishnah. Aparte de que faló, Tenan, Makon Shenotrim Ale Asehar, Tipol Anaa la Egdesh. En lugares donde tienen que pagar, explicamos que si es Oval, si Reuben abre mano de ese pagamento para que Shimon no aproveche, tiene que darse de acá, que coloque el dinero en Egdesh. Ahora vamos a leer a Girsá Doran, porque tiene diferentes Girsá de Rishonim. Lo que está escrito en la Gemara también es diferente. Doran está negrito. Bishlama leman de Amar, ושנכסה מחזיר אסורים al Baal Avedá, para quienes, la primera opinión que estudiamos, que existe pelotá de la Yosef, que sí hay problema pelotá de la Yosef. Y por eso que explicó que a Mishnah que dice que puede devolver es cuando Shimon no puede aprovechar de Reuben. Abal de Baal Avedá suya la Mahazir lo medar, más realmente si Reuben no puede aprovechar de Shimon, Reuben no puede devolver un objeto de Shimon, porque te provecho de la Yosef. Ahí, para esa opinión,
Entonces, ¿en qué se trata Mishnah? Está hablando que Shimon no puede aprovechar. Año de Katane, Malcolm, yo no tiene las gatas por de esto. Da para entender, como explicamos, que si se paga y Shimon no quiere recibir, Shimon no puede ficar con ese dinero, porque Shimon ahí va a aprovechar de Reuben. Y Shimon entonces tiene que darse de acá. Era alemán de Amar. Afilo ni se para verdad Sorim a la Mahazir, Name Meder. Por opinión que a Mishnah fala en los dos casos. ¿Cierto? Tanto uno como otro. Que también si Reuben no puede aprovechar, no, puede devolver a Abedá. Porque no tiene problema de la Yosef. No está popándose de acá. Entonces, ahora, ¿cómo aplica esa cefa? Amati por la Ikdesh. Si es un lugar que tiene que pagar y Reuben abre más, entonces Shimon tiene que darse de acá. No estamos en el mismo caso. Reuben siempre, en los casos de Reuben, devuelve objeto de Shimon. Lo que muda es que aquí Reuben ahora no puede aprovechar de Shimon. Y él decide abrir más. No me paga nada de eso. Entonces, Shimon que fique en el bolso. Shimon puede aprovechar de Reuben. Si Reuben afilo podría recibir ese dinero porque eso es o que él perdió de tiempo o que vale para él. No es que está aprovechando, no está aprovechando de Shimon. Es un servicio. Mas, ¿por qué si él abre más, Shimon no puede ficar? Esa pregunta. Ahí responde. Pashuta respuesta. Que esa cefa solo se trata de dos casos. Ajada Katane. Cuando dice que Shimon tiene que dar para Ekdesh, en el caso que Shimon no puede aprovechar Reuben. Está cierto que a Mishnah que dice que puede devolver, no tanto que Reuben no puede aprovechar o que Shimon no puede aprovechar. Mas la cefa que faló que si tiene que pagar y abrió más Reuben, tiene que darse de acá, eso cuando Shimon no puede aprovechar de Reuben. Mas si Reuben no puede aprovechar de Shimon, no precisa dar para Ekdesh. Y que además tendrá Be'ay Lishna. Ahora el segundo Lashon. Los mismos asuntos, voltando aquí a Rabbi Ameir, Rabbi Asir. ¿Cómo se trata de Mishnah? Hadamar lo shanu ela b'shirse ba'al abeda asurir al-mahazir. Él comienza inverso. Mishum Piruta de Yosef lo shechia. Quiere decir, a Mishnah está hablando justamente cuando Reuben no puede aprovechar de Shimon. Y Reuben encontró un objeto de Shimon, dice a Mishnah que puede devolver. Si es por el objeto perdido, Shimon puede aprovechar. Y si es por el lucro de no darse de acá, pero usted a veces no se considera frecuente. Entonces por eso puede devolver. Mas si es inverso, Abanixé Mahazir. Y aquí tengo a que mudar. Tengo una lógica nueva. Nixé Mahazir Asurim a la verdad. Cuando el dueño de la verdad, Shimon no puede aprovechar de Reuben, y si Reuben encontró un objeto, no puede devolver para Shimon. Lo voy a darle. Mishun de Kameanele, ¿por qué no puedo devolver? Antes falamos el objeto de él. Mas ahora Lioria que está teniendo provecho. Entonces, él perdió un objeto. Y yo voy a hacer para él. Si no, tal vez ficaba sin objeto. Eso se llama Ana. Entonces, como a propia Mishnah faló por ella los jobos. Si ella como explicamos, Hanan o Rabbanan. Falamos que puede pagar dívida. Y devolver un objeto que ya es de él y no puedo. Dice Obran, sí, imagíname. Devolver un objeto es más provecho que pagar dívida. Porque pagar dívida, tal vez él se vira, él convence que no va a pagar. No es tanto provecho, no es un provecho absoluto. Más objeto, probablemente no iba a hallar más si él no me devolvía. Entonces, claro que me dio provecho.
Entonces, esa Anova Sevará que está diciendo aquí. Que entonces agora mudou tudo. Quando falamos da Mishnah que pode devolver, eso cuando Reuben, que no puede aprovechar de Shimon. Mas Shimon no puede aprovechar de Reuben, él no puede devolver el objeto de Shimon. Bejad Amar, y otro que dice, Afío Nixem Mahazir, soy una verdad mutar. Otro dice, como entendimos la lógica, que tanto fue. En los dos casos puedo devolver. Déjeme a darle, mide de nafshe me darle. Objeto de él, no se considera nada. Tenan. Ahora vamos a ver de nuevo cómo aplica a Sefa. Macón, si no tiene alea cejar, te ponen a la de Degdish. Bishaman de mande amar. Ahora para esa segunda de A, da para entender. Bishaman le mande a filo beshenizem mahasi a su verdad. Meader, ay no me tares macom. Para quien dice que en los dos casos a Mishnah permite devolver, entonces por lo menos tenemos un caso que da para aplicar Macón que dice esa cefa. Macón, si no tiene sejati por analegdesh, como falamos antes, ajada. ¿En qué caso que no puede ficar con ese dinero? Cuando Shimon no puede aprovechar de Reuben, si Reuben abre más de ese valor, él tiene que darse de acá para no aprovechar. Mas para quien dice que el único caso que a Mishnah está falando es justamente cuando Reuben no puede aprovechar de Shimon, le mandaba a Meshim Hazir Asurim al Baal Abedá, y ahí dice lo meader, ahí que dice a Mishnah que no puede devolver. Es que metares Makom, ¿cómo va a explicar esa cefa? A Shimon puede aprovechar de Reuben. Y a Mishnah dice que Reuben devuelve objeto, mas si Reuben no quiere recibir a remuneración, Shimon tiene que darse de acá. ¿Por qué tiene que darse de acá? Si Shimon puede aprovechar, Kashia. Eso fue con Kashia. Por tanto, dice Ran, de Ñalajá, explicamos a Mishnah que va en los dos casos. Que puede devolver a Abedá tanto cuando Reuben no puede aprovechar de Shimon o Shimon no puede aprovechar de Reuben. Que de esa manera no te encasha.